Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. En este video les mostraré cómo activar los controles con mouse en The Binding of Isaac Rebirth. Esta función está desactivada de forma predeterminada, pero realizando un pequeño cambio en uno de los archivos de configuración del juego podrás apuntar y disparar utilizando el mouse. Comencemos. Antes de realizar cualquier cambio, cierra completamente The Binding of Isaac Rebirth. Puedes dejar Steam abierto si lo deseas, pero asegúrate de que el juego ya no esté ejecutándose. Ahora, abre el explorador de archivos. Ve a la carpeta Documentos. Dentro de Documentos, abre la carpeta My Games. Después, abre la carpeta correspondiente a la versión del juego que estés utilizando. Si estás jugando Repentance, abre la carpeta Binding of Isaac Repentance. Si estás jugando la versión original de Rebirth, abre la carpeta correspondiente a esa versión. Dentro de la carpeta, busca el archivo llamado options.ini. Si no puedes ver la extensión del archivo, haz clic en Ver, después en Mostrar, y asegúrate de que la opción Extensiones de nombre de archivo esté activada. Ahora haz clic derecho sobre options.ini y selecciona Abrir con. Después, elige Bloc de notas. Una vez que el archivo esté abierto, busca la siguiente línea, Mouse Control. Cambia el valor de 0 a 1. Si estás utilizando la versión original de Rebirth, el procedimiento es exactamente el mismo. Simplemente abre el archivo options.ini y cambia el valor de mouse control a 1. Cuando termines, guarda los cambios y cierra el bloc de notas. Ahora inicia nuevamente The Binding of Isaac Rebirth. Una vez dentro del juego, podrás apuntar utilizando el mouse. Simplemente mueve el cursor hacia la dirección en la que quieras disparar y utiliza el botón izquierdo del mouse para atacar. Y eso es todo. Ahora podrás jugar The Binding of Isaac Rebirth utilizando el mouse para apuntar y disparar, en lugar de depender únicamente del teclado. Si este tutorial te ayudó, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más tutoriales, consejos y guías de The Binding of Isaac Rebirth para PC. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.